con esta idea de que es posible contrastar una hipótesis en función de lo que uno esperaría obtener por azar, es que Fisher desarrolló un método que denominó prueba de significancia. ¿Sí? Este método, que posteriormente Neyman y Pearson introdujeron algunas modificaciones, también conocido como prueba de hipótesis, básicamente consiste en plantearse esta pregunta: ¿esto que estamos observando se puede explicar por azar? ¿Sí? Y en caso de que sea poco probable que podamos explicar esto simplemente por azar, entonces quizás nos podemos inclinar por la hipótesis que dice que no es azar simplemente lo que estamos observando, sino que efectivamente existe un efecto sistemático, ¿sí? Que está explicando el comportamiento de las variables, ¿sí? Entonces podemos descartar el azar como una explicación de esta observación que estamos viendo, ¿sí? De este evento que estamos viendo. Entonces, para poner un ejemplo muy simple, la lógica: si yo, supongamos, les digo a ustedes que del 1 al 10 piensen un número, ¿sí? Yo le digo 8, ¿sí? Y en algunos casos puede haber acertado, entonces hay la duda que se plantea: decir, bueno, una de dos, o es adivino y tiene poderes mentales y puede entender qué está pensando otra persona, o es simplemente azar, ¿sí? Es decir, había 10 posibilidades y en algunos casos va a acertar, ¿sí? Entonces, la lógica de hipótesis, básicamente, de la prueba de hipótesis, apunta a eso. Y este procedimiento se puede componer en 4 etapas. Y lo que vamos a ver ahora, que es muy importante, es que estos 4 pasos que vamos a ver son los pasos que de alguna manera se replican en todos los procedimientos estadísticos que vayamos a ver. Cuando veamos pruebas T, ANOVA, chi cuadrado, etc., siempre la prueba de hipótesis está atrás de estos procedimientos. Es decir, una cosa es el cálculo del coeficiente, pero la pregunta que queda no basta con saber el coeficiente, ¿sí? Calcularlo, sino es hacer la prueba de hipótesis y plantearme si ese coeficiente que yo estoy obteniendo, que estoy observando, se explica solamente por azar, o puedo descartar el efecto del azar en la interpretación de este coeficiente, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos 4 pasos, que acá claro que puede haber algunas diferencias con otros autores, con algunos libros, por ahí algunos plantean que son 4 pasos, otros 5, otros 6, otros 3, es decir, va variando en función de cómo se encarga la explicación didáctica del procedimiento. Lo digo simplemente para que no se desconcierte si por ahí ven que hay autores que plantean más pasos, ¿sí? Pero básicamente la prueba de hipótesis se puede explicar a partir de 4 pasos. El primer paso es replantear el problema en términos de hipótesis nula e hipótesis alternativa. ¿Qué significa? Cada vez que nosotros hacemos una pregunta de investigación, como por ejemplo esta: che, el profe es adivino y puede saber el número, o es simplemente un efecto del azar, ¿sí? Entonces, cada vez que nos planteamos una pregunta, tenemos esas 2 respuestas potenciales. Por un lado, lo que estoy observando simplemente es producto del azar, ¿sí? Y por otro lado, lo que estoy observando es poco probable que se explique solamente por azar, ¿sí? Entonces, a esto se denomina hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula plantea esto: que básicamente no hay una relación entre las variables, que un tratamiento no está funcionando. Como se plantea ahí, imaginemos que esa pregunta que dice: ¿el estrés se relaciona con la autoestima? ¿Sí? La hipótesis nula diría que no, que si yo estoy observando un caso, ¿sí? Supongamos que yo elijo una muestra y veo que en esa muestra las personas que tienen altos niveles de estrés tienen baja autoestima, la hipótesis nula lo que está indicando es que eso que yo estoy observando fue casualidad, que fue producto del azar, ¿sí? Que no es un efecto sistemático, ¿sí? En cambio, la hipótesis alternativa es la hipótesis que señala que no, que lo que estoy observando es altamente improbable y que por ende conviene inclinable por una hipótesis alternativa a la hipótesis nula, ¿sí? Donde lo que plantea la hipótesis alternativa es que básicamente no es producto del azar, sino que hay un efecto sistemático, una covariación sistemática entre las variables, o que efectivamente un tratamiento está generando cambios que no se explican por el mero azar, ¿sí? Entonces, eso es lo que plantea la hipótesis alternativa, ¿sí? Hasta ahí es como bastante simple el primer paso de la prueba de hipótesis. El segundo paso es el paso que es un poco más complejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá la idea es establecer un valor crítico, ¿sí? Un valor crítico es decir, bueno, ¿hasta dónde vamos a tolerar de que un efecto se explique solamente por azar? Es decir, ¿cuál es el margen? ¿Cuál es el criterio a partir del cual vamos a decir, bueno, si yo obtengo este valor, digo que es azar, pero si ya paso este valor, me inclino porque es poco probable que sea al azar y ya me inclino por un efecto sistemático entre las variables? Entonces, para entender cómo se establece este valor crítico, es importante entender que venimos trabajando con una distribución de probabilidades, es decir,
este fenómeno que yo quiero analizar, ya uno de alguna manera sabe, ¿sí? O conoce, o al menos hipotetiza, cuál es la distribución probabilística de ese fenómeno, ¿sí? Entonces, una distribución que se usa mucho es la distribución normal, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dijimos, hay muchos fenómenos que se explican en función de este modelo probabilístico, donde se observa que la mayor parte de los casos se concentra en los valores promedios y a medida que te alejas, ya la probabilidad de ver esos casos atípicos va bajando, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, supongamos que yo quiero ver si, no sé, los niveles de estrés, supongamos. Si vamos a suponer que las personas tienen un nivel de estrés utilizando un instrumento, ¿sí? Para evaluar estrés, que en general tiene valores promedios cercanos a 30. ¿Sí? Es decir, típicamente cuando se hacen investigaciones se ha observado en base a estudios previos que el nivel de estrés promedio, ¿sí? En una persona es de 30 puntos utilizando determinado tipo de instrumento. Hay muchos instrumentos que se usan internacionalmente para evaluar estrés, por ejemplo, ¿sí? O el IQ, por ejemplo, el coeficiente intelectual. Se sabe que hay una prueba para medir el coeficiente intelectual y los valores promedios generalmente rondan en los 100 puntos, ¿sí? Entonces, la mayor parte de la población se concentra en valores cercanos a ese valor promedio. Ya por encima y por debajo de lo que es la parte de coeficiente intelectual, puede ser que los casos tienden a ser más atípicos, menos frecuentes de observar, ¿sí? Entonces, si uno conoce una distribución de probabilidad y conoce esos valores promedio, puede a partir de eso analizar cuál es la probabilidad de obtener valores cercanos o que se alejen de ese valor promedio. ¿Sí? Entonces, la lógica de la prueba de hipótesis básicamente consiste en plantear un escenario en el que si yo obtengo un valor que se aleja mucho del promedio, que es muy atípico, entonces yo podría descartar el efecto del azar. ¿Sí? Dicho de otra forma, imaginemos que yo estoy dando un tratamiento para disminuir el estrés. ¿Sí? Yo sé que el valor promedio típico del estrés es 30. ¿Sí? Entonces, yo lo que puedo decir es que si al dar un tratamiento a una muestra de personas, esas personas obtienen valores que están por debajo de 30, ¿sí? Entonces eso significaría de que probablemente mi tratamiento funciona. Pero también corro el riesgo de que justo elegí un grupo de personas que están cercanas a estos valores. Entonces yo lo que debería hacer es establecer un valor crítico que se aleje lo suficiente como para decir, che, ya obtener valores tan alejados de ese valor promedio sería poco esperable a nivel probabilístico, ¿sí? Para verlo con más claridad, vamos a hacer una simulación, ¿sí? Como para ver cómo esto de establecer el valor crítico y sobre todo esto de cómo puede ser que yo al tener una muestra pueda observar variaciones en la media simplemente por una cuestión probabilística, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá esta simulación, ¿sí? Fíjense, esto es una distribución normal, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, supónganse que esta distribución, en este caso yo la fijé acá en un valor de 30, que era la media, ¿sí? Supónganse que tiene una desviación típica que es de 16, si esto lo podemos, es meramente a los fines del ejercicio, ¿sí? Ahora, imagínense, hago una cosa, les voy a mostrar primero otra distribución, ¿sí? Otra simulación. Imagínense que hay una distribución normal, que le vamos a poner un valor acá de 30, ¿sí? Y que yo elijo al azar 10 personas. Fíjense que acá yo elegí al azar 10 personas. Lo que me hace este programa es, me dice que acá hay una distribución normal, ¿sí? Y qué valores se podrían obtener si yo elijo al azar 10 personas. Entonces fíjense que me dio muchos valores acá que están cercanos al 30 y algunos valores que se acercan, ¿sí? Imagínense que yo puedo ir generando muchas. Fíjense que acá me está eligiendo aleatoriamente casos, ¿sí? Es más, lo voy a generar de a 100 para que vayan viendo. Fíjense que cuando yo le digo si esta variable fuera una distribución normal y yo eligiera 100 casos, ¿cuáles serían esos casos? ¿Sí? Al azar. Entonces esta simulación lo que me hace es me va calculando casos, ¿sí? Aleatoriamente. Fíjense que se observa que cuando yo calculo muestras al azar, muchos de los datos que se eligen al azar provienen acá de los valores promedio y
que hay algunos casos que se alejan bastante del promedio, que son menos frecuentes, pero que es probable que se obtengan, ¿sí? Entonces, imagínense que yo quiero hacer una investigación y tengo dos grupos de personas, ¿sí? Elijo una muestra al azar de 10 personas, ¿sí? Y las dejo como de grupo control, ¿sí? Es decir, no reciben ningún tratamiento. Y elijo otra muestra al azar, ¿sí? De 10 personas, y esas 10 personas sí le doy un tratamiento de estrés. ¿Estamos? Entonces, imagínense que yo elijo una muestra al azar acá de 10 personas que está en el grupo, que van a ser el grupo control, ¿sí? Entonces, fíjate que de esas 10 personas hay varios casos que están por acá, cerca del 30, y hay algunos casos que se alejan más, ¿sí? Y voy a elegir otras 10 personas, ¿sí? Para el grupo experimental, el grupo que va a recibir tratamiento. Y fíjate, por ejemplo, que acá hay muchos casos que se acercan al 30, pero acá hay un caso, ¿ves? Que se aleja de los valores promedio, ¿sí? Entonces, fíjense que aún eligiendo dos muestras al azar, puede ser que difieran de las medias. ¿Se entiende? Es decir, que un grupo tenga una media distinta al otro grupo, ¿sí? Que un grupo tenga más estrés que el otro, ¿sí? Esas diferencias no son atribuibles a que uno hizo el tratamiento o no, simplemente se deben al azar, a una selección de casos, ¿sí? Cuando vos elegís casos, puede ser que elijas casos que están más cerca de acá, pero también te pueden tocar casos que están más en los extremos, ¿se entiende? Entonces, sobre la base de esta idea, esa es la pregunta que nos hacemos. Che, estos grupos que difieren en cuanto, por ejemplo, a los niveles de estrés, ¿sí? Yo que a un grupo lo sometí a que sea un grupo control y a otro lo sometí a un tratamiento para ver si baja los niveles de estrés. Fíjense que en los dos casos yo puedo obtener muestras distintas, con medias distintas, son muestras distintas pero con medias distintas, independientemente de si el tratamiento está funcionando o no está funcionando. Es decir, solamente por azar se van a obtener valores de media diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿En qué consiste la prueba de hipótesis? Lo que podemos hacer nosotros es establecer un valor crítico, ¿sí? Fíjense que esta es otra simulación, vamos a imaginar que esta es una distribución normal, ¿sí? Y lo que podemos hacer es establecer un valor crítico, ¿sí? ¿Qué significaría esto? Decir, bueno, supongamos, volviendo al ejemplo anterior, supóngase que yo elijo muestras. Fíjense que acá me está tirando la media, ¿sí? Si bien la media de la población es 30, la media de la muestra, fíjense que en este caso es 29,9, es decir, puede ir variando, ¿sí? Ya sea por encima o por debajo de la media muestral, ¿tá? Es decir, si yo elijo casos, lo más probable es que sean valores cercanos a la media, pero se pueden alejar. Fíjense que yo ahí estoy eligiendo de un caso. En general los casos me salen al azar, son cercanos al 30, pero fíjense que por ahí me salen casos que están como medio alejados, ¿sí? Ahora, la pregunta que uno se hace es, supongamos que yo elijo 10 casos. Esos 10 casos, ¿cuán alejados deberían estar de la media como para que yo pueda descartar el azar? Y eso es el valor crítico. Yo cuando hago un valor crítico, fíjense que yo acá puedo poner cuál es el valor crítico que quiero fijar. Fíjense cómo se pone. Por ejemplo, si yo pongo el valor crítico acá, ¿sí? La probabilidad de que me salgan casos, ¿sí? Cercanos a este valor, a la media, es de un 63%, ¿sí? Pero hay mucha probabilidad de que simplemente por azar yo al elegir una muestra, supongamos de 10 casos, los 10 casos me vengan por acá. Es decir, es casi un 40% de probabilidad de que yo obtenga valores que estén superando este valor crítico, pero que se observe simplemente por azar. Entonces, lo que se trata de hacer es establecer un valor crítico, ¿sí? Que se suele fijar al nivel del 0,05. Es decir, que si yo elijo dos muestras al azar, ¿sí? Que si esas muestras difieren significativamente, es decir, que vemos que hay una muestra que tiene valores cercanos al promedio y que hay una muestra que tiene valores que están que pasan este valor crítico, la probabilidad de que eso ocurra es
de un 5%, es decir, hay un 95% de probabilidad de que si pasa esto, que yo tengo una muestra que supere estos valores críticos, ¿sí? Sería altamente improbable. Hay un 95% de probabilidad de que no se deba al azar lo que estoy observando. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo puse entonces un valor, el valor promedio dijimos que es 30, y supóngase que yo pongo un valor crítico que en este caso lo fijo acá, que tendría que hacer el cálculo, pero vamos a suponer que es de 25 acá, a esta altura, ¿sí? Entonces, ¿yo qué veo? Si yo elijo dos grupos, el grupo control tiene un valor cercano a 30, y después el grupo experimental que yo tengo tiene un valor que supere este valor crítico, ¿sí? Que es de 25, supongamos, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo decir es que la probabilidad de que esta diferencia de 5 puntos se deba al azar es muy baja, es menor al 5%. ¿Sí? Entonces, dicho de otra forma, podemos decir que es baja la probabilidad de que estas diferencias que estoy observando se deban simplemente al azar. Lo más probable es que el tratamiento que yo estoy generando está generando un efecto, ¿sí? Que genera una variación que se explica, que no se puede explicar solamente por azar, ¿sí? Eso es básicamente la lógica de la prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, básicamente, con esto que yo les mostré en la simulación, es para explicar esto, que este valor crítico se fija en función de decir, che, ¿cuál es la probabilidad de que si yo tengo un grupo, le doy un tratamiento y le calculo el nivel de estrés, y me da un nivel de estrés de 25 puntos, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que esos 25 puntos se deban solamente por azar? Entonces, nosotros en función del cálculo que hicimos dijimos, no, la verdad que es poco probable que se deba solamente por azar, ¿sí? Entonces eso es lo que hace ese valor crítico. Lo que te determina es el nivel a partir del cual vos vas a decir, los efectos que estoy observando ya no se podrían explicar solamente por azar, porque sería altamente improbable que se obtengan por azar, ¿sí? Entonces a eso es lo que apunta el valor crítico. Y este valor crítico se lo suele denominar alfa, ¿sí? Es el valor alfa, ¿sí? Y se suele fijar en torno al 5 o al 1% de probabilidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, que ahora les voy a mostrar, es cuando nosotros hacemos un experimento y obtenemos un valor, nos ponemos a ver cuál es la probabilidad de obtener ese valor solamente por azar. Y si la probabilidad de obtener ese valor solamente por azar es inferior a este valor, ¿sí? Al 0,5 o al 0,1, dependiendo de dónde yo fije el valor crítico, entonces vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, del valor crítico para allá, ¿sí? Rechazamos la hipótesis nula, pero si no supera ese valor crítico, entonces no rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el paso 2 de la prueba de hipótesis. Entonces, básicamente, el paso 1 vos decís, esta es mi hipótesis nula, esta es mi hipótesis alternativa. En el paso 2, fijás un valor crítico, ¿sí? Es decir, de cuál va a ser el nivel, el margen que vos vas a considerar crítico para decir si los resultados que estás observando se den al azar o que es altamente improbable que se den al azar. El paso 3 consiste justamente en hacer el experimento, en hacer la observación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo noto que efectivamente el resultado que estoy obteniendo, ¿sí? Por ejemplo, supóngase que yo acá selecciono una muestra, ¿sí? Y obtengo un valor que supere ese valor crítico, entonces yo lo que hago es inclinarme a favor de rechazo la hipótesis nula y me inclino a favor de la hipótesis alternativa. Ahora, si el valor que yo obtengo al hacer esa medición, hacer ese estudio, está dentro de, no supera ese valor crítico y entra dentro de esta zona de no rechazo, entonces no rechazo la hipótesis nula, sino que la acepto, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que ahora vamos a ver algunos ejemplos, pero cuando vos haces un coeficiente, vos calculás un coeficiente, ya sea un t, una ANOVA, un coeficiente de correlación, un chi cuadrado, vamos a ver que todos esos coeficientes al lado tienen algo que se llama valor P. Y esta parte es muy importante. Valor P, ¿qué te indica? Te indica cuál es la probabilidad de que ese valor se haya obtenido por azar, ¿sí? Entonces vos suponete que haces una investigación y obtenés un coeficiente de correlación de 0,30, ¿sí? Bueno, ese coeficiente va a tener al lado un valor P, ¿sí? El Infostat te indica un valor P. Y ese valor P te indica cuál es la probabilidad de que ese coeficiente se deba al azar, ¿sí? Si el valor P es menor al 5%, entonces nosotros decimos que los resultados es poco probable que se deban al azar,
¿sí? Es decir, los resultados son estadísticamente significativos, no se pueden explicar solamente por azar. Entonces nos inclinamos a favor de la hipótesis alternativa, ¿sí? Ahora, si el valor P, si el resultado, el coeficiente que yo estoy obteniendo, ¿sí?, es un coeficiente que no supera ese 5%, que nosotros se suele fijar como valor crítico, entonces eso significa que me tengo que aceptar la hipótesis nula, que es probable, es altamente probable que los resultados que yo estoy observando, que esa covariación que estoy estudiando, se haya obtenido simplemente por azar, ¿sí? Entonces ahí lo que hago es aceptar la hipótesis nula, ¿sí? Entonces el paso 3 básicamente consiste en hacer el coeficiente, hacer el cálculo y obtener el valor P, ¿sí? Entonces en el paso 1 defino la hipótesis nula alternativa. En el paso 2 fijo el valor crítico, ¿sí? Voy a decir, este es el valor crítico que les contaba que en general se fija alrededor del 0,05%, ¿sí? Y después yo calculo el valor P y me fijo si el valor P, si esa probabilidad supera o no ese valor crítico. Y en función de eso me inclino por una hipótesis, ya sea si acepto la hipótesis nula o la rechazo a la hipótesis nula, ¿sí? Entonces, en caso de obtener valores por debajo, que el valor P sea inferior al 0,05%, entonces decimos que la prueba es estadísticamente significativa, es decir, que los resultados que estoy obteniendo no se observan por azar, ¿sí? No se deben al azar. Y bueno, ahí hay varios memes y les dejo un par más, ¿sí?, para que los vean, ¿sí? Si ustedes entienden el meme, entonces es un indicador de que están comprendiendo la lógica de la prueba de hipótesis. Y si ya les causa gracia, bueno, es que les gusta el humor ñoño como a mí, ¿sí? Pero bueno, fíjense que los dejo ahí para que lo exploren, a ver si comprenden un poquitito de qué va la lógica. Pero imagínense lo frustrante que puede ser para un investigador que está testeando una hipótesis, que calcula un coeficiente y que al calcular el coeficiente observa que en realidad lo que estuvo observando se podría explicar por azar, que no hay un efecto sistemático entre las variables. Entonces, bueno, eso lleva a que por ahí cuando uno no obtiene resultados estadísticamente significativos, se frustre un poquitito, ¿sí? Pero bueno, lo dejo ahí para que lo sigan viendo. Lo que vamos a ver ahora son algunas aplicaciones con el programa Infostat para entender ya a nivel más aplicado en qué consiste esto de la prueba de hipótesis y ahora sí podamos enlazar esto del valor P y estas distribuciones de probabilidad y todo lo demás con los coeficientes que estuvimos viendo y que vamos a ver a futuro en lo que queda de la materia, ¿sí? Por ejemplo, hay una distribución que es la distribución chi cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan del chi cuadrado, que es ese coeficiente que estuvimos hablando que se usa para evaluar relaciones entre variables que son categóricas, ¿sí? Es decir, que no son variables continuas ni métricas? Básicamente hay un matemático, se llama Pearson, que desarrolló una distribución que se llama distribución chi cuadrado, ¿sí? ¿Y esta distribución qué hace? Es una distribución que no es como la distribución normal, pero básicamente lo que te calcula, el trabajo que hizo Pearson fue decir cuál es la probabilidad de obtener todos los valores posibles de chi cuadrado simplemente por azar. Eso es lo que se puso a calcular, ¿sí? Es decir, si yo tengo una tabla de 2×2, pongamos, ¿sí?, con 200 personas, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor de chi cuadrado de 1, 2, 3, 4? ¿Sí? Y se puso a calcular todos los valores que uno esperaría obtener simplemente por azar. Y hay algunos valores que son más probables y otros que son menos probables, ¿sí? Entonces todos esos datos los condensó y están estas distribuciones, que esto ya está cargado en el programa. Ustedes hasta ahora, de todo esto ustedes todavía no tienen que hacer nada, ¿sí? Así que calma si no están entendiendo todavía, porque esta parte no hace falta que la dominen matemáticamente para poder hacer la interpretación de los coeficientes. Simplemente es importante que entiendan la lógica, ¿sí? Que ustedes sepan que hay alguien que se tomó el trabajo de calcular todos los valores chi cuadrado que se podrían llegar a obtener por azar, ¿sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando vos haces una investigación y calculas un coeficiente chi cuadrado, lo que vas a hacer y lo que hace la computadora es decirte cuál es la probabilidad de que ese valor de chi cuadrado vos lo hayas obtenido simplemente por azar. Eso es el valor P. Eso es lo que te va a indicar. Entonces te dice, mira, la probabilidad que este coeficiente se haya obtenido por azar es de, por ejemplo, un 1%, ¿sí? Es de un 25%, es de un 37%. Te va a determinar cuál es el valor, cuál es la probabilidad. Si esa probabilidad es inferior al 0,05, entonces eso indica que ese coeficiente es altamente improbable que vos lo hayas obtenido por azar.
Es decir, la probabilidad que lo haya obtenido por azar es menor del 5%, ¿sí? Entonces, como es poco probable que ese coeficiente se obtenga por azar, descartas de que los resultados que están observando se deban al azar y te inclinas por la hipótesis alternativa, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos